Ok, listo. Buenos días nuevamente. Este es el tema que estaremos desarrollando en el día de hoy. Y me gustaría hablar un poquito de las generalidades de lo que es la profundidad anestésica, la cual comenzó desde el 1937, cuando Gift empezó a publicar los primeros cambios que se producían en un electroencefalograma por ciertos anestésicos. Pero en 1994 se realiza el primer monitoreo de la profundidad anestésica y en el 96 la FDA lo aprueba. Este consiste en un electroencefalograma procesado que se basa en algoritmos matemáticos que registra la actividad eléctrica de la región frontal. Actualmente existen muchos monitores de profundidad anestésica y han ido integrando otros elementos como es el patrón espectral, la electromiografía, la tasa de supresión y la nocicepción. Ahora bien, un monitor de profundidad anestésica procesa la señal eléctrica por medio de un sensor que capta fibra, amplifica la señal y lo refleja de la siguiente manera. Lo refleja por un patrón de ondas, por un patrón espectral y por un índice, que dependiendo del monitor que se utilice, ya sea el setline o un BIS o la entropía o el Conox, va a depender los valores. En el caso del setline, el valor va a ser de 25 a 50, a diferencia de los demás, que el estado anestésico ideal sería de 40 a 60. Y así es que se va a ver. Este es el setline y así vamos a ver las ondas. Como dijo la doctora Llorente, aquí podemos ver tasa de supresión, electromiografía de los músculos de la región frontal, un índice y un crudo de lo que es el electroencefalograma en un paciente bajo anestesia general. La diferencia de este a otros monitores es que va a monitorizar o censar ambos. El censado va a ser bilateral. Ahora bien, ¿por qué usarlo? Porque nos permite medir paso a paso el efecto de los anestésicos en el cerebro en una anestesia general. Y también porque nos va a permitir dar al paciente las dosis de manera personalizada. Y basado en todos esos datos que le he mencionado, he decidido realizar el siguiente estudio. ¿Cuáles son las ventajas, beneficios y repercusión de la monitorización de la profundidad anestésica en el paciente neuroquirúrgico? Y nuestros objetivos son demostrar la importancia de la misma en el paciente neurológico, establecer los hallazgos clínicos y resaltar las ventajas y los beneficios. Dentro de lo que fue el material, el método y la técnica, se realizó un estudio prospectivo, descriptivo, de enfoque mixto, a 61 pacientes sometidos a cirugía de columna y cráneo en mayo-septiembre del 2023. Nuestro universo estuvo compuesto por 61 pacientes, los cuales presentaron hallazgos que se podían introducir dentro de lo que era nuestro estudio. El material se utilizó un monitor de índice biespectral y se utilizó bombas TCI para mantener la anestesia. Los datos fueron recopilados en un formulario y los datos recopilados se tabularon y se presentaron en gráfico a continuación. Dentro de los diagnósticos tuvimos, gracias. 26 correcciones de escoliosis, 6 laminectomía y una exéresis de tumor. Dentro de los hallazgos clínicos, y aquí sí quiero que ustedes pongan mucha atención, tuvimos que bradicardia,
el 3% de nuestros pacientes presentó bradicardia. Taquicardia el 25%, hipotensión el 23%, hipertensión el 43% de nuestros pacientes y la habilidad anestésica el 6%. La profundidad anestésica, vayan corroborando los datos anteriores con esto y relaciónenlo. La profundidad anestésica, el 93% de nuestros pacientes estuvo en un plano anestésico entre 40 y 55. Solamente el 7% presentó por debajo de 40. Entonces, ¿cuáles son nuestros resultados? Y he querido resaltar los relevantes realmente. De los 61 pacientes, 57 hicieron cambios en lo hemodinámico, lo que equivale al 97.56%. De los 61 pacientes, 57 se mantuvieron en plano anestésico con un índice entre 40 y 55. De los 61 pacientes, el 4.2% presentó cambios en el BIS, con niveles hemodinámicos dentro de los rangos aceptables. Ninguno de los pacientes presentó deterioro cognitivo en el posquirúrgico. ¿Cuál es nuestra conclusión? Bueno, queda en evidencia que los cambios hemodinámicos no son parámetros fiables para modificar lo que es la dosis anestésica, que es realmente en lo que se basa el anestesiólogo en su práctica diaria para modificar las dosis. Es decir, tenemos monitorización no invasiva. Normalmente yo hice una encuesta a unos cuantos cirujanos de columna y neurocirujanos, y de 25 encuestados y 47 centros que ellos laboraban, solamente 7 centros cuentan con monitorización de la profundidad anestésica. Y es muy lamentable, y ojalá esto sirva para que ustedes como cirujanos nos ayuden a nosotros los anestesiólogos a hacer un poquito de presión a los centros para que nos ayuden a integrar este tipo de monitorización que le da tanta seguridad a los pacientes, tanto en el trans como en el posquirúrgico. Entonces, podemos tener pacientes normotensos, taquicárdicos e incluso hipertensos sin supresión cerebral o con supresión cerebral. Que podemos tener pacientes hipotensos y bradicárdicos en un perfecto plan anestésico. Y lo vamos a ver a continuación. Y nuestras recomendaciones van a estar siempre avaladas en las ventajas que posee la monitorización de la profundidad anestésica. ¿Por qué? Porque nos permite dar dosis más certera, disminuye el consumo de fármacos, disminuye el tiempo en quirófano y en la URPA, evita el despertar intraoperatorio, evita la sobredosificación y la neurotoxicidad, permite una deducción anestésica más rápida y una evaluación neurológica precoz, y también presenta menos deterioro cognitivo en el posquirúrgico. Y aquí tenemos, esto es uno de los pacientes, miren en cuanto a lo que es el estado de conciencia, miren lo que tenía, sin embargo miren los datos que da el monitor, que es de lo que se llevan los anestesiólogos para subir o bajar las dosis. Un paciente totalmente normotenso, con todos sus valores dentro de los rangos normales. Sin embargo, a nivel cerebral, está muy por debajo de donde debería estar. Miren ahí la presión. Paciente perfectamente, desde el punto de vista hemodinámico, pero cerebralmente no lo estaba. Este es el tercer caso. Aquí vemos un paciente hipotenso, con una capnografía ideal, una saturación perfecta. Sin embargo, miren aquí. Un paciente en un plano anestésico perfectamente, pero ustedes vieron la presión. Entonces, muchas veces los parámetros hemodinámicos que nosotros como anestesiólogos tomamos en cuenta para modificar las dosis realmente no son las ideales. Es necesario que empecemos a integrar, por la seguridad de nuestros pacientes, monitores de la profundidad anestésica. Ese ya lo vimos. Muchas gracias.